El cuerpo humano se compone de materia, que está catalogada por secciones, las cuales son moléculas. Es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Se encuentra formada por 2 o más átomos. Las células son los seres vivos microscópicos que habitan en el cuerpo humano y en conjunto hacen una función. Los tejidos son una estructura formada por células y existen diferentes tipos. El epitelial, el conectivo, el nervioso y el muscular. Los órganos son aparatos que cumplen diferentes funciones en todo el cuerpo humano. Por otro lado, nuestro cuerpo también está formado por sistemas, los cuales pueden ser el muscular, el nervioso, el endocrino, el cardiovascular, el renal, el linfático, entre muchos otros. Pero en este caso nos adentraremos en el sistema respiratorio y en el cardiovascular. El sistema respiratorio está compuesto por los pulmones, la faringe, laringe, tráquea y árbol bronquial. Este sistema es el encargado de proveer el oxígeno que requiere el organismo y eliminar el dióxido de carbono. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, la sangre y vasos sanguíneos. Este sistema se encarga de proveer a la célula el oxígeno y los nutrientes que necesitan para su funcionamiento, así como retirar los productos de desecho que se generan. El cuerpo humano se divide en secciones que pueden ser comparadas con las regiones espaciales. Por ejemplo, el planeta Tierra serían los átomos de nuestro cuerpo. El sistema solar serían las células. La galaxia serían todos los tejidos que conforman nuestro cuerpo. El cúmulo, que son conjuntos de galaxias, serían los órganos. Y por último, el supercúmulo, que son conjuntos de cúmulos, vendrían siendo los sistemas. La homeostasis es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control retroalimentadas que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. En este proceso suceden dos tipos de retroalimentaciones de los que vamos a hablar a continuación, responsables de este equilibrio. Retroalimentación positiva. Se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema, para que éste pueda evolucionar y crecer hacia un nuevo estado de equilibrio, diferente del anterior. Algunos ejemplos de esta regulación son la temperatura. En caso de que hace mucho frío, puede provocar al humano una hipotermia. Por ende, el sistema actúa modulando la temperatura para mantener el equilibrio. Otro ejemplo es cuando tú te abres una herida. El cuerpo tiende a la coagulación sanguínea, haciendo de este proceso una retroalimentación positiva. Y también tenemos la retroalimentación negativa. Esta tiene como función el control y regulación de los procesos de un sistema. Como tal, se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones. Algunos ejemplos de este proceso son la regulación de azúcar en él tras la autorregulación que sucede en el cuerpo. También, la presión sanguínea es un ejemplo de este proceso debido a que el sistema nervioso autónomo regula mediante la expansión y contracción de las venas. En esta tabla podemos observar los diferentes factores que repercuten en la salud del ser humano. Estas son normalmente las causas de la hipertensión arterial, ataque cardíaco y cáncer de pulmón. Este plan de actividades nos ayudan a disminuir los riesgos de contraer las enfermedades ya mencionadas y entre otras. En las grandes altitudes se disminuye la presión de oxígeno en la atmósfera, haciendo que se disminuya la cantidad de oxígeno que absorbe la sangre. Por ejemplo, cuando se respira aire a una altitud aproximada de 7000 metros,
solo se satura con oxígeno la mitad de la hemoglobina, por tanto, se disminuye la eficacia del transporte de oxígeno en los tejidos en un 50%, lo que ocasionará que la persona se debilite. Esto lo podemos asociarlo con el mal de montaña, que es una condición que se presenta al exponerse a grandes altitudes. Se divide en dos tipos, los cuales son el mal de montaña transitorio, que se caracteriza por presentar hiperventilación, respiración acelerada, dificultad para respirar y palpitaciones. La segunda sería el mal de montaña agudo, que se desarrolla después de un periodo entre 6 horas y 4 días y es un problema grave ya que se presentan los siguientes síntomas, que sería oliguria, disminución de la producción de orina, edema cerebral, acumulación de líquido dentro del cerebro caracterizado por alteraciones en la visión, mareo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, el cual se incrementa conforme aumenta el edema, llegando hasta la pérdida de conciencia y coma. Edema pulmonar, acumulación de líquido dentro de los pulmones. Lo mismo ocurre en el buceo profundo, ya que a presiones mayores se producen presiones extremas de oxígeno en los pulmones y este se disuelve en la sangre, liberándose de manera incrementada en los tejidos, produciendo alteraciones de las células que las dañan. El efecto más importante se produce en el cerebro, manifestándose como convulsiones y coma.